a tocar la Nacional. Lo hace Velasco. Ya se juega Nacional Luqueño. Aquí por Tigo Sports. Tiro libre para Nacional. Centro que va de cabeza Barrios. Paraguas que la eleva. Aquí está Núñez. El tiro de Claudio Núñez. Había un jugador caído dentro del área. La saca Julio. Cambiaron para que llegue Roman. Fernando Roma. Peta. Manotazo de Alfredo. Lo mandó al córner. La tuvo Peta Brizuela. Estuvo cerca Nacional. Julio Báez. Saliendo Edgardo Orsuza. Julio que traba. Gana Julio. Pelota que va para Alegre. El Torito para arrancar. De vuelta para Julio. Báez que la eleva. Arriba la envío. La quería Charpentier. Sportivo Luqueño, Diego Fernández, la aparición del comandante Fernández que convierte en este segundo tiempo para Luqueño. Buena acción del conjunto de azul para que aparezca Charpentier con Fernández. El ataque del conjunto auriazul y el avance del Sportivo Luqueño para que aparezca Fernández habilitado ahí enfrente de los centrales. Y Diego Fernández pone el tanto de apertura para Sportivo Luqueño. Lo habían marginado un par de partidos. No había jugado mucho tiempo. Retornó y convirtió el partido pasado. Y de vuelta ahora se repite la fórmula. A elevarla Matías Martínez. Centro de Martínez. De cabeza está. ¡Gol! ¡Gol! Que se encuentra con la chance de gol y empata la historia. Apareció Morel para empujarla. Vean ustedes, amigos de Tigo Sports, el cabezazo que nadie despeja, el manotazo que queda ahí apoyando la pelota para que aparezca Morel y él la empuja. La definición y la igualdad, el empate aquí en el Arsenio Erico. Nadie lo marcó a Venegas. Viene el centro, arriba el envío, cae al área, de cabeza está la querida Rodi Ferreira. No sé si lo que reclaman es una mano. Pero terminó siendo Ferreira el último en impactar en el rechazo correspondiente. Yo me refería a la siguiente mano, pero yo creo que en la primera va a cobrar penales. Y Méndez indica que hay penal por mano para Sportivo Luqueño. Se viene Castro. Va Matías. Castro. Espínola. La tapó Espínola. Tiro esquinado. Lectura perfecta por parte de Héctor Espínola. Trinidad que se perfila. Buena conducción jugando Enzo. Mete la pelota. Aquí está Josariel Núñez. Alfredo al córner. Se toma de la cabeza Josariel. Nacional que después de la tapada de Espínola se fue con muchísimas convicciones a la portería rival. Y hay córner. Hay tiro de esquina. Viene el centro. Arriba el envío de cabeza. ¡Gol! 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 De Nacional que no perdió la fe. Lo buscó hasta la última el conjunto tricolor. Y después del empate de Espínola decíamos que insistió y entendió que lo podía ganar el conjunto tricolor. Y un centro espectacular para que aparezca el capitán, para que aparezca en las alturas Claudio Núñez. Y así convierte el segundo para Nacional. El capitán que lo pone en ventaja en la última parte del partido. Nacional de la acción de Espínola, del penal tapado por Héctor, al gol de Núñez. Bueno, y fue la última del partido, Claudio Núñez, el capitán, le da el triunfo. No sé si da para cambiar también, Claudio Núñez, el capitán hace el gol del triunfo. Ya
te iba a decir, Nelson, que la derrota iba a ser un castigo muy cruel para Nacional, que no fue menos que Luqueño.